Avísame cuando quieras que arranquemos. Cuando quieras arrancar, ahí me Bueno, mandaron 2 o 3 que van a tardar 10 minutitos más, así que arrancá que arrancamos. cualquier cosa lo vamos contando. Dale. Bueno, gracias a todos nuevamente. Como el otro día, ya saben, es un gusto para mí estar acá, podendo compartir esta charla. Y bueno, vamos a empezar. Hoy, a ver, les voy a compartir pantalla. Ahí mientras voy admitiendo a algunos que se van sumando. Ahí se sumó Marce Salerno. Ahí estamos. Ahí ven la pantalla, ¿no, chicos? Perfecto, gracias. Bueno, hoy lo que vamos a ver es diseño y gestión de políticas públicas locales. Esto es el Estado en acción, pongo ahí, ¿no? En la firmina en cuanto, bueno, justamente nosotros venimos hablando del Estado como institución, como comunidad jurídicamente organizada, digamos, la definición clásica. La anterior clase conmigo habían visto lo que era la burocracia, también el sistema de nueva gerencia pública, los sistemas de administración pública, y ahora vamos a ver lo que es directamente las políticas públicas, específicamente en el ámbito local, ¿no? Bueno, pasando a lo siguiente, tenemos acá la relación, lo que hablábamos con Juan recién. Los componentes de una política pública, en realidad, parte de una estrategia. Una estrategia que sirve al desarrollo de un plan, después sobre ese plan se elabora un programa, un proyecto, y se ven reflejados este programa, este proyecto, en acciones específicas. Ahora bien, hoy vamos a estar en el plano del plan, justamente. A Juan le va a tocar en la parte estratégica. Solamente adelanto que lo relacionado a la clase siguiente va a estar relacionado al pensamiento. O sea, la estrategia es un modo de pensar. En cambio, lo de hoy vamos a estar en el cómo, digamos, en la materialización de la política pública, en el cómo hacer, digamos, en el plano del hacer. Bueno, acá tenemos esto, ¿no? La estrategia va al qué se debe hacer, o sea, parte, digamos, de un escenario futuro, de una idea, qué sé yo, por ejemplo, yo quiero tener una ciudad segura. Bueno, tengo esa idea, parto del escenario futuro. Ahora bien, en el medio tengo distintos actores que, ¿qué pasa? Entran en conflicto con mi voluntad, porque no todos quieren que la ciudad sea más segura. Por ejemplo, ¿quiénes no quieren? Los delincuentes. Bueno, entonces justamente se idea una estrategia para tratar de evitar o superar los conflictos que salgan. Eso es lo que van a ver con Juan. Hoy vamos a ver el plan, que es el cómo se va a hacer. Bueno, la especificación de las líneas de acción y a través de esto, del programa, el proyecto y las acciones. Antes de pasar a definir en sí lo que es la política pública, ¿no? Porque en realidad la política pública sirve como acción del Estado para la resolución de los problemas sociales. Ahora bien, yo les quería mostrar un videito, un pequeño videito acá de Los Simpsons que me parece que refleja bastante bien lo que es el debate sobre las políticas públicas. Así que se los paso, cualquier cosa me dicen y después seguimos. A ver, ahí está cargando. Ahí lo ven, ¿no? Yo no escucho, ¿eh? No sé si todos están igual. Sale sin audio, Javi. ¿Sale sin audio? Ah, sí, sí. Ah, Sí. perdón, estaba en el aire. No, pensé que salía con audio. Bueno, cualquier cosa les cuento, no hay problema. Porque, ya sé lo que es. Ahí lo corrijo y mientras me doy un tiempito que están 2 personas intentando entrar. Ahí volvemos, perdón las dificultades técnicas. Ahí estamos. Paro de compartir pantalla un segundo. Ahora sí. Ahí está. Perfecto. Ahora díganme si lo escuchan. ¿Ahí lo escuchan? No. Sí, pero está quietito. No, ahí porque lo pausé, A ver ahora. Largalo. No, bueno, no pasa nada, les comento.
Porque pensé que era que estaba compartiendo sin el audio, pero ahí le puse compartir con el audio y no sale. Bueno, no importa. Ahí les comento. Volvamos entonces a lo que es la filmina. La filmina la ven, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí en el video de Los Simpsons que le quería mostrar, lo que hay es una discusión, bueno, sobre el tema presupuestario, a qué se van a dirigir los recursos. Y bueno, hay una serie de sugerencias, ¿no? ¿Qué sé yo? Apu dice, yo recibí 8 disparos, quiero que se invierta en seguridad. Otro quiere arreglar un puente, el señor Burns quiere arreglar todo lo que tiene que ver con la fábrica de energía nuclear, o sea, con la planta. Y bueno, y la cuestión es este debate que se da, ¿no? Y en base a este debate, lo primero que entramos es en lo que es un problema público, digamos. Porque si dijimos que la política pública viene a corregir, a tratar de enmendar los problemas públicos, lo primero que surge es que en la definición de los problemas públicos encontramos que la realidad nos muestra que los problemas no existen per se. O sea, no existen por sí mismos, sino que los problemas son construidos, ahí como dice la placa, ¿no? Definidos subjetiva e interesadamente por un observador. Es decir, con esto quiero decir, la lluvia que llueve, no sé, todos sabemos que llueve. Ahora, que hay un determinado problema en la canalización de las aguas, o por ejemplo, que hay un problema en materia de seguridad, bueno, eso ya es o sea, al fin y al cabo, el gobierno en su momento había sido muy criticado, el gobierno ya sabemos que había dicho que la inseguridad era una sensación, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que queremos decir es que si bien los problemas están, hay una cierta sensación y una parte interesada que trata de postular como verdadero problema el que le interesa a esa parte, o sea, de los múltiples problemas que hay. Además, la realidad política toda no se podría abordar, ¿no? La multiplicidad de problemas que existen. En esto entendemos que también quien define manda. En cuanto que quien define el problema, esta parte interesada que define el problema, manda porque acota el campo de acción. Es decir, por ejemplo, si hay una parte que directamente define el problema en materia, por ejemplo, de tráfico de drogas, como un problema de inseguridad, ya va a estar acotando el margen de acción que va a tener el gobierno a la hora de trabajar sobre el tema. Por eso es muy interesante, hay un autor, Bardach, que habla de las políticas públicas y él plantea que el gobierno debe filtrar la información que recibe a la hora de definir el problema. No se puede dejar llevarlo por lo discursivo porque obviamente ahí entra en juego la ideología y bueno, justamente lo que se trata de hacer es depurar el problema para tener una definición lo más nítida posible. Ahora bien, la cuestión es, ¿cómo se detectan los problemas? Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo, cómo anticipar los problemas para estar mejor preparados para afrontarlos, porque esto, asimismo como vimos que en la estrategia hay un escenario futuro y hay una preparación, la idea es esa, no chocarse con el problema, sino justamente estar preparado para enfrentarlo. Por más que obviamente no siempre los recursos pueden ser suficientes por parte del Estado, ahí está la inteligencia de ver qué problemas asume como parte de la agenda gubernamental, cuáles no. La idea es que se trabaje sobre un riesgo de fallar, pero no sobre una incertidumbre total. O sea, si uno trabaja sin datos, se va a topar con el problema y el problema le va a ganar a uno. Y bueno, y acá tenemos por qué se eligen unos problemas y otros no, que es otra cosa que vamos a ver, en base a las distintas agendas que hay en juego, ¿no? En la sociedad. Bueno, pasando a lo siguiente, tenemos la cuestión de las características de los problemas. Entonces, en base a lo dicho, el problema público es interdependiente. ¿Por qué? Porque, por lo general, un problema que está en un área afecta a otra área. Entonces hay que ver, como dice la filmera, ¿no? Una visión holística, una visión de conjunto. Si nos quedamos con un solo problema de manera aislada, no vamos a entender el conjunto de los problemas. Es subjetivo en cuanto parte de una definición particular, específica, interesada, como decíamos hoy. Es artificial. Sí, Javi, a mí me quedó una imagen de los Simpsons, ¿eh? No va pasando. Claro, Así le pasa a ¿qué va todos. pasando? Ah, No. gracias por avisar. Ahí corrijo, a ver. Ahí Listo. voy a compartir de nuevo. ¿Ahora? No, sigue la misma imagen. Tampoco. A ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a terminar de compartir. Vos no podés sacarme a mí que deje de compartir, ¿no, Juli? Porque acá está.
No. Acá estoy. A ver. A ver si ahora sí. Vamos a ver. ¿Ahora sí? Tampoco. Sigo viendo los Simpsons. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Perfecto, ahí estamos. Gracias por avisar, Maxi. Ahí estamos. Entonces, estábamos acá en esta placa. O sea, hablábamos de que el problema es interdependiente, subjetivo, en cuanto parte de una definición particular, artificial, en cuanto esto es lo que decíamos, existe, pero no existe de manera totalmente objetiva. O sea, la definición parte justamente de un conjunto específico, y dinámico en cuanto nosotros a lo largo de la charla vamos a hablar no de la solución directa a los problemas, sino de cómo se estructuran los problemas. Porque hablar de solución sería bastante utópico, justamente por esta interdependencia que tienen los problemas, entonces directamente se pueden estructurar para hacerlos manejables, digamos. Pero no, es raro que a un problema se le encuentre una solución definitiva de una vez por todas. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Ahí van viendo, ¿no, chicos? Ahí está, perfecto, gracias, Juli. Ahí lo que tenemos es cómo se suele tratar el ciclo de las políticas públicas, ¿no? El ciclo de una política pública. Entonces tenemos la formación de la agenda, la formación de opciones, la formulación, la ejecución de las acciones, que es cuando la política pública se implementa, y la valoración de los resultados, que es cuando se evalúa. Este ciclo es una herramienta que en realidad la literatura la llama una herramienta heurística. O sea, es una herramienta de interpretación, no es que esto pase en el plano de la realidad exactamente como se manifiesta. O sea, uno puede estar haciendo una evaluación, qué sé yo, por ejemplo, se suelen hacer, y ya vamos a ver, evaluaciones de impacto en materia ambiental, por ejemplo, y se hace ex ante, digamos, o sea, antes de la realización de la política pública. Acá colocamos la evaluación al final. Pero bueno, es para los fines de interpretativos. Es simplemente para tener una idea, ¿no? Acá tenemos el ciclo de atención a los problemas sociales. Y ahora que estamos, voy a hacer una última prueba, a ver si ahora que paré de compartir y volví a compartir, sale lo de los Simpsons, porque tenía otro videito más. Y ahí, a ver si lo pueden ver. Y si no, ya terminamos con los Simpsons. A ver. A ver, ahí cancelo el compartir, y vuelvo a compartir de cero. A ver. Muy bien. Escucharemos sugerencias para el empleo de los 2 millones. ¿Ahí escuchan? Sí, yo lo escucho. Ah, Sí, perfecto. sí se escucha ahora. Ahí estamos, impecable. Ahí les voy a poner esa parte que es lo que correspondía a lo que veníamos hablando hoy sobre esta cuestión de la subjetividad de los problemas públicos, ¿no? Muy bien. Escucharemos sugerencias para el empleo de los 2 millones de dólares. ¿No son 3 millones de dólares? Claro. Qué tonto fui. Disculpe, podemos contratar más bomberos para que al fin apaguen el fuego en el lado este. Me aburren. Hola, soy el señor Bolainas y vengo de un lugar muy lejano. Sí, eso es. En fin, yo digo que gastemos el dinero en la planta nuclear. Sí, estoy de acuerdo con Bolainas. Pero yo quisiera ver que el dinero se gastase en más oficiales de policía. Me han dado 8 balazos este año y un día casi tuve que faltar al trabajo. Llorón. Bueno, ahí estamos. Esto de parte, me pareció un buen ejemplo para partir de lo que decíamos, ¿no? Esto que es, cada uno plantea su problema. Ahí vemos, por ejemplo, lo que es, bueno, desde el ciudadano común hasta las partes interesadas con mayor poder, ¿no? Ahí veíamos al señor Burns, justamente no es un ciudadano común, representa intereses particulares, y en esta idea de política pública justamente se trata de responder al interés general, pero bueno, nosotros vamos a ver que también en la dinámica de la política pública es un tratamiento, es un intento que se hace porque justamente el Estado no quede captado por ciertos intereses, pero también lo cierto es que la política pública siempre tiene una población objetivo,
que es a donde va destinado los beneficios, ¿no?, de la política pública. Y otra población que es sujeto de la política pública, en la cual van destinadas las cargas, más bien. Bueno, acá tenemos lo siguiente, el ciclo de atención a los problemas sociales. Y acá parecemos la señal Fox, disculpen, no es todo tan Simpson, pero es que quiero mechar con el otro video que tenía, porque también me parece que identifica bien esta parte. Y bueno, y después seguimos con el aspecto teórico. Miren, acá les dejo la otra parte, sobre el ciclo de atención a los problemas sociales. ¡Corre, papá, corre! ¡Abre la puerta, Magda! ¡No tengo tiempo para el toquido secreto! ¡Ay, caí en pánico, Titi! ¡No puedo dar vuelta a la perilla! ¡Esta ciudad parece un parque de diversiones ya! Seamos realistas, Homero. Yo llevo 30 años aquí y es el primero y único oso que he visto. Oye, si tú quieres que un oso salvaje se coma a tus hijos y asuste a tus salmones, ese es tu problema. Yo no lo voy a aguantar. ¿Quién está conmigo? ¡Odiosos! ¡Babosos! ¡Ya no queremos osos! Patrulla antiosos. ¡Ah! Ni un solo oso a la vista. La patrulla antiosos funciona de maravilla. ¡Ah! ¿Por qué es tan bajo mi sueldo? Impuesto de la patrulla antiosos, $5. ¿Qué? ¡Esto es inaudito! ¡Es el impuesto más grande de la historia! ¡Impuestos! ¡Abajo los impuestos! ¡Abajo los impuestos! Quieren a la patrulla antiosos, pero no quieren pagar los impuestos. Este asunto requiere liderazgo de verdad. Amigos, sus impuestos son altos por causa de los inmigrantes. Así es. Los inmigrantes ilegales, deshagámonos de ellos. Sí, ellos son los culpables. Inmigrantes, sabía que eran ellos. Aun cuando eran los osos, sabía que eran ellos. Bueno, ahí estamos. La cuestión es que acá pudieron volver a la placa, ¿no? Acá están viendo la filmera. Perfecto. Acá tenemos vamos a poner como ejemplo de los Simpsons, ¿no? Sobre esto del ciclo de atención de los problemas sociales. En principio el asunto no es aún de interés, pero la problemática empieza a evidenciarse. O sea, es una etapa anterior al problema. O sea, la movilización popular, por ejemplo, en este video, en contra de los osos, digamos, todavía no se manifiesta. Puede haber algún problema aislado, pero no todavía se hace una problemática general, ¿no?, sobre el tema. Después, por algún disparador, dice, la sociedad vuelca abruptamente la atención hacia la situación problemática, generando una amplia discusión política y una reclamación política. Bueno, esto es lo que vemos, o sea, se da el descubrimiento del oso que justamente ataca a Flanders y justamente la población reacciona en eso y lo convierte en un problema público gestionando un reclamo ante las autoridades. Ahora bien, después de la euforia que lleva a la reclamación, el debate profundiza sobre los costos sociales y retos de la intervención estatal. ¿En cuanto a qué? En cuanto a esto que decíamos, que la intervención estatal tiene sus beneficiarios, pero también tiene quien carga con el costo de la política. Entonces, se empiezan a ver los costos. Bueno, si me sale $5 la intervención, había hasta un jet con la patrulla antiosos, o sea, justamente, ¿vale la pena eso para el ataque de un oso, que además es una cosa aislada? Entonces se empieza a percibir lo que ahí dice el precio del progreso, ¿no? A medida que pasa el tiempo, el público pierde interés acerca del tema y dirige su atención hacia otros temas. Ahora bien, esto en este ejemplo, podría pasar, en este caso el gobierno atendió a la reclamación pública y lo incorporó en la agenda gubernamental. Pero podría pasar que no lo haya incorporado y que directamente el problema siga su curso, digamos, su curso natural. Bueno, ahí puede pasar que el problema desaparezca o que se intensifique. Por eso también, en este caso era muy explícito que era muy pavo, digamos, el problema, porque era un solo oso, un tema aislado, pero justamente ahí está el quehacer político en cuanto prever, tiene una característica de predicción, digamos, la posibilidad de que ese problema público se convierta justamente en un problema para el gobierno, o no, o pueda dejar fluir, seguir su curso natural y no pase nada, digamos. Ahora bien, vamos a la siguiente placa. Cualquier cosa, chicos, si me dicen, si no ven, me dicen, por favor. Ahí tenemos lo que es las 3 agendas, esto que mencionaba. Hay una agenda mediática, la de los medios de comunicación, obviamente, una agenda pública, o sistémica también llamada, y la agenda de gobierno.
Lo que tenemos entre esas tres agendas es que justamente se van retroalimentando entre sí. O sea, la agenda mediática alimenta la agenda pública alimenta la agenda de gobierno, hay un feedback constante entre estas tres agendas, ¿no? En completa interacción. Acá vemos la forma de surgimiento de los asuntos públicos. Puse de ejemplo algunas formas, puede ser el aumento de la intensidad del fenómeno, lo que hace que la acción sea más notoria para los actores sociales. Puede haber un aumento del interés público, por ahí, por ejemplo, se me ocurre ahora lo que es el impulso del proyecto para la legalización del aborto. Bueno, culturalmente antes era imposible plantearlo, ahora se llega a plantear, ¿no? Y hay un impulso a la medida. Después puede ser por un aumento del nivel de urgencia, qué sé yo, más vinculado, lo pongo ahora, lo que es la pandemia es totalmente explícito, ¿no? Sobre esta situación, que puede hacer que el tema llegue a ser un asunto público. Y bueno, pueden surgir nuevos patrones interpretativos que antes no estaban, esto medio que lo decíamos, sobre el tema en cuestión. Ahora después pasamos a lo siguiente. ¿Cuáles son los mecanismos de inserción de los asuntos públicos en la agenda de gobierno? Bueno, por lo general, esto ya lo saben, ¿no? Lo que es la movilización es típica cuando surge desde las bases, ¿no? La base que por ahí no encuentran respuesta a la reclamación, entonces entran en conflicto con la autoridad, no sé, puede llamarse un piquete, lo que sea, o esto cuando no se dan, digamos, por las vías institucionales, por vías no formales se da la movilización y se inserta un asunto público en la agenda de gobierno. Pero también puede ser que sea en base a la oferta política, puede ser que surja un nuevo partido, o partido ya existente, que quiera captar más adeptos y bueno, justamente vea que una temática pública se posiciona, puede atraer votos, digamos, y ahí justamente lo impulsa. Como también puede haber una mediatización, o puede haber una anticipación desde el centro, ¿no? Desde el mismo gobierno que diga, bueno, voy a apoderarme de este tema. Bueno, en esto de la legalización del aborto lo vimos con el gobierno de Macri, ¿no? Que fue el que impulsó la ley. Justamente porque, bueno, gana apoyo. O puede ser por una acción corporativista silenciosa, que bueno, típico ejemplo, ahí veíamos el señor Burns, es lo típico, digamos, de una acción corporativista silenciosa. Después tenemos los elementos que inciden en la posibilidad de configurar ventanas políticas. ¿Por qué? Porque justamente no va a mantenerse fijo. Como el problema social es dinámico, también es dinámica la posibilidad de que ese problema se configure dentro de la agenda gubernamental. Entonces, tenemos que depende en gran parte de la cantidad de los espacios de inserción, o sea, si hay muchos temas metidos, difícil que entre, pura lógica, y a mayor número de tomadores de decisión, mayores posibilidades de abrir una ventana de oportunidad. Bueno, la capacidad de renovación, si siempre se mantiene con los mismos temas, las agendas, difícil que entre. Y acá otra cosa, que ya todos sabemos, pero bueno, la manifiesta de gráfico me parece una forma muy oportuna, que es que la dinámica de oportunidades según el ciclo electoral, ¿no? Al inicio del periodo y en la etapa preelectoral, vemos que hay un claro ascenso de las posibilidades de que el problema social entre en la agenda gubernativa. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque en ciencia política siempre se distingue, ¿no?, entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. O sea, la legitimidad de origen al gobierno se la dan los votos, llega al poder, pero ni bien llega al poder empieza a construir las prioridades de la gestión, y ahí hay mayores posibilidades en esa construcción de la legitimidad de ejercicio que atienda a los problemas ciudadanos y justamente responda a las demandas. Y lo mismo después sobre el desarrollo del mandato, bueno, justamente se atienden a otras cuestiones, quizás no se está, siempre se está, el ideal es obviamente que se esté a las demandas de la gente, ¿no? Pero digo, cuando hay mayor atención es en el inicio del periodo y en la etapa preelectoral, porque bueno, es obvio que se intenta recaudar el mayor caudal de votos posible para ser reelegido. Bueno, después tenemos la siguiente etapa, ¿no? Venimos con lo que es la agenda y acá tenemos lo que es la formulación. En la formulación de las políticas públicas tenemos que se da el establecimiento de metas y objetivos. O sea, se plantean los distintos caminos para viabilizar la aplicación de la política pública, ¿no? Se comparan en base a los impactos y se selecciona uno. Ahora bien, sobre esta forma, digamos, esta formulación, hay distintos modelos que plantean que debe ser de distintas maneras. Por ejemplo, acá lo primero que les puse es el modelo racionalista, que el autor es Taylor, ahí que está en celeste,
que dice, ¿no? Sustituye la intuición, la opinión y la experiencia del decisor por un conjunto de técnicas y métodos precisos que le ayuden a encontrar la mejor decisión. ¿Por qué esto? Les comento. Porque, o sea, este modelo racionalista lo que plantea en realidad es que el conductor político tiene en sí, puede valorar todas las consecuencias de las alternativas, él tiene toda la información disponible, es un Julián Villafranca, es súper inteligente, tiene toda la organización, ahí, así que entonces le resulta fácil. Ahora bien, esto sabemos que hay una cuestión respecto a esto, que es la realidad misma que se impone, porque no siempre se puede elegir la opción que maximice los beneficios, digamos. Acá tenemos lo siguiente, el otro modelo que es el de la racionalidad limitada, que dice, bueno, si no tenemos un gobernante como acá como Julio Villafranca, vamos a uno más, digamos, realista, vamos al tipo puro ideal, vieron que hablábamos la clase pasada del puro ideal, el tipo puro beberiano, digamos, esto de la burocracia, la administración, la nueva gerencia pública, en el ámbito de la administración pública nunca se dan en forma pura. Bueno, acá tampoco, el modelo de racionalidad pura no se da, es impracticable. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de conformarse de alguna manera con identificar las políticas más satisfactorias. Además, si tuviéramos una especie de Superman político, digamos, que pudiera tener una superinteligencia, recursos, digamos, billetera llena, también tendríamos que entrar en juego los valores. Y el conflicto de valores, como dice la placa, no acepta una solución racional. Es decir, bueno, justamente hay criterios axiológicos, criterios valorativos que rigen la acción de gobierno y que si nos dejamos guiar por el modelo de racionalidad pura no están. Y bueno, y después los costos, ¿no? Aún así, este modelo de racionalidad limitada parte de cero, y lo que tenemos que observar es que pocas veces se decide en el vacío. Entonces entramos en el tercer modelo para la formulación de políticas públicas, que es el modelo de Lindblom. El anterior era Simon, por si cualquier cosa. Este modelo de Lindblom, que es muy tomado, lo que dice es que en realidad pocas veces se parte de cero, esto que decía, ¿no? Justamente las decisiones de los decisores políticos deben ser ajustes marginales sobre las políticas que ya están puestas en marcha. O sea, esto sería como ir volanteando un poquito, ir ajustando, ¿no?, el curso de acción, pero no hacer un giro 360, porque justamente nunca prácticamente los problemas que se dan son totalmente nuevos, y si uno hace un giro 360 corre el riesgo de barrancar. En cambio, si uno va tratando de reducir el margen de error de a poco, puede ir previendo el comportamiento de los diferentes actores y justamente corregir y llevar a cabo una mejor política pública. Entonces el lema, digamos, de este modelo sería ser racionales cuando es posible, pero utilizar el incrementalismo cuando sea oportuno, ¿no? Entonces seamos racionales ante lo nuevo e incrementales hasta lo estable, como dice la Firmin. Ahora, siguiendo un poco, tenemos que a la hora de llevar a cabo la formulación de la política pública, lo primero que se parte es la estructuración del problema. ¿Qué es la estructuración? Bueno, defino causa-efecto, digamos. ¿Qué es lo que está causando este problema? Bueno, esto que decíamos, en materia de seguridad, ¿qué es lo que hace que haya más robos? Ahí entra el juego de la subjetividad que decíamos, ¿no? Bueno, es un problema en realidad de desigualdad social que fomenta el delito, la desigualdad social. Bueno, en base a eso construyo una opción política. No sé, favorezco una política que mejore las condiciones sociales, garantizando la equidad, la igualdad de oportunidades. Y después, un análisis de factibilidad. ¿Por qué? Porque hay que ver si tengo los recursos para justamente, o si la forma en que quiero emprender la acción es viable. Es decir, yo no puedo poner un cohete en la luna, ¿no? Ya tuvimos un ejemplo, ¿no? El cohete en la estratosfera, si no tengo los recursos disponibles. Bueno, acá tenemos, a la hora de la descripción de problemas, este cuadrito lo que nos indica es que hay veces que hay una descripción incorrecta de los problemas. ¿Por qué? Porque en la descripción misma del problema está la solución, y la solución errónea. O sea, por ejemplo, si uno dice, la descripción incorrecta, ¿no? Si miramos del lado izquierdo, existe un déficit de colegio. Bueno, cualquiera diría, construir más colegios. No se cuenta con un hospital en la zona, construir un hospital, y si hay muy pocos subsidios para viviendas disponibles, bueno, fomentar más subsidios. La cuestión es que la descripción correcta sería, existe un limitado acceso a la educación por parte de los menores en edad escolar.
¿Por qué esto? No por una sola, digamos, cuestión, una abstracción teórica, sino por el hecho de que justamente de esa manera es posible construir las alternativas viables. Si uno se queda, cuando parte con la definición del problema, ya con la resolución implícita, justamente está haciendo una descripción incorrecta. Bueno, siguiendo, se parte de la definición del problema, se lo estructura, y se pasan a definir objetivos principales y específicos. Lo que decíamos, ¿no? Mejorar la seguridad sería un objetivo amplio principal. El objetivo concreto, bueno, disminuir el número de atracos en un 20%. Ahí está la información, que es lo que decíamos, ya lo van a ver con Juan en el plano estratégico, porque si yo no tengo el dato, es lo que se hacía en su momento también las críticas al INDEC, ¿no? Si no tenés el dato, no sabés dónde partís. Entonces, por ejemplo, esto pasa con un médico cuando toma la fiebre, o sea, la persona viene con un determinado grado de fiebre. Ahora, si al otro día tiene, no sé, en vez de 37, 38, que empeoró, y si no, bueno, recuperó. Tiene que tener el dato de dónde parto y ir viendo, en base al escenario futuro, justamente la especificación de propósito. Ahora, siguiendo, tenemos el tema de la implementación, ¿no? Entonces, primero entró en la agenda gubernativa, esta agenda que viene interactuando con la agenda mediática, con la agenda pública o sistémica, y después formulamos las alternativas, y después vamos al campo de la implementación. Y acá lo que se da, que también está muy relacionado, ahora vamos a poner ejemplo con lo que es la burocracia, la nueva gerencia pública, que habíamos visto, es la comparación entre los modelos top-down y bottom-up. Bueno, la implementación refiere a lo siguiente. El modelo top-down es de arriba hacia abajo. Es una concepción jerárquica, ¿no? Esto es el típico modelo weberiano de burocracia. O sea, vieron que habíamos visto que la burocracia, ¿qué buscaba? La trazabilidad de la política. Entonces, la trazabilidad de la política se lograba, por lo general, si venía la orden desde el jerarca, y se iba implementando sin ningún tipo de cuestionamiento, digamos, hacia los escalafones inferiores, y de esa manera justamente había una implementación de arriba hacia abajo. Ahora bien, hay otro modelo que es el bottom-up. ¿Qué es el bottom-up? Bueno, que sin negar la necesidad de una planificación, trata de mostrar la utilidad de que la decisión parta también desde la base, o sea, que haya un proceso ascendente de la decisión. ¿En cuanto qué? En cuanto, justamente, si uno contempla a los escalafones inferiores, también está contemplando, esos escalafones inferiores son también agentes operativos, ¿no?, de la política pública. Entonces, si nosotros hacemos, como hacía Weber, esta distinción clásica y absoluta entre lo que es el aspecto político y el aspecto técnico, nos quedamos con, digamos, lo que sería el punterismo político, el clientelismo, o la lógica tecnocrática, ¿no? Entonces, justamente lo que se trata es de integrar, y esto propiciaría, digamos, la consideración de las bases para el desarrollo de la implementación de la política pública. Sobre esto hay un principio básico, que es lo siguiente. Si miramos el top-down, lo que es una centralización de la decisión, y el bottom-up tiende a descentralizar la decisión. El principio básico, que después también seguramente profundicen con Juan en su momento, es que lo estratégico tiene que centralizarse y lo táctico se descentraliza. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, si esto fuera, qué sé yo, por poner un ejemplo futbolístico, el que decide lo estratégico, la mente, digamos, es el técnico. Imagínense si cada jugador debería decidir qué posición ocupa cada uno dentro de la cancha, o sea, cada uno se pararía donde quisiera y sería un desastre. Después, ahora, a la hora de lo táctico, a la hora de lo táctico preferimos, digamos, un enfoque más bottom-up, en cuanto que, en cuanto justamente a la hora de hacer un pase, cada jugador debe saber que debe hacer un pase al de la misma camiseta y no tiene que andar preguntando, porque si no, bueno, sería un lío, ¿no? Ahora bien, esto depende, no es que a la hora de llevar a cabo una política pública sea todo el tiempo bottom-up o todo el tiempo top-down, o sea, todo el tiempo de arriba hacia abajo, todo el tiempo de abajo hacia arriba, no. Esto se va viendo, depende de la política, justamente las políticas públicas, ahora vamos a ver cómo juega el papel de lo local. La idea en lo local es justamente un modelo más bottom-up que considere las bases, pero siempre la decisión suele ser jerárquica y centralizada. Bueno, acá tenemos los criterios para la valoración de la factibilidad política, que es lo que hablábamos hoy a la hora de estructurar el problema, ¿no?
de que no podemos hacer lo que no podemos hacer. O sea, es simple. Acá tenemos una factibilidad técnica, o sea, hay que tener en cuenta la capacidad técnica, lo que muchos autores hablan de capacidades estatales, ¿no? ¿Qué es esto de las capacidades estatales? Bueno, los recursos, ya sean financieros, humanos y organizacional, O sea, lo que referimos es también, no solo desde el punto de vista técnico, sino también la posibilidad de que el gobierno tenga un marco de gobernanza, de gobernabilidad, para llevar a cabo la política de manera legítima, ¿no? Y tenga apoyo social. Bueno, también hay una factibilidad económica, tener el presupuesto legal, ajuste a la normativa vigente. Bueno, justamente no se puede hacer, por más buena que sea la política pública, una política pública ilegal. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, qué sé yo, se cuestiona mucho a veces distintas acciones que se hacen, por ejemplo, para atrapar a delincuentes, haciendo uso de agentes públicos que trabajan encubiertos, por ejemplo, ¿no? Sería un ejemplo que se me ocurre para tratar esto de la legalidad. Es cuestionable justamente que un ciudadano tenga que hacer acciones ilegales para detener a un delincuente, digamos, por más que esté justificado dentro de la ley. Bueno, después social, en cuanto a esto, tiene que tener el apoyo de la sociedad, si es posible, la mayoría social, y apoyo político, la legitimidad. Ahora bien, tenemos elementos para la identificación de acciones potenciales, en cuanto justamente en este prever el escenario futuro, nosotros ya establecimos las metas, los objetivos, las prioridades, y tenemos que identificar los actores que justamente pueden contrariar nuestra idea política, pueden contrariar nuestra voluntad, que ahí es que dijimos que surgía el conflicto, y tenemos justamente que tratar de entender la dinámica, o sea, tampoco quedarnos solo con el dato, sino que entenderlo en el conjunto. Justamente se trata de dinamizar, hacer una película, digamos, del mapa de acción que vamos a llevar a cabo. Y acá lo que decíamos hoy, ¿no? La identificación de la población objeto y la población sujeto. Es imposible que salgan todos beneficiados, hay una población objeto, otra población sujeto, y finalmente lo que cabe hacer también es indagar las externalidades. ¿Qué quiero decir con externalidades? Bueno, esto se habla mucho en la literatura económica, es un término de un autor, Ronald Coe, y bueno, lo que trata es justamente que hay acciones que terminan impactando de manera positiva o negativa, más allá de lo esperado. No sé, por ejemplo, si quiero otorgarle un subsidio a un determinado sector de la población y me termina impactando de otra manera, no sé, le otorgo un subsidio a una fábrica, por ejemplo, y después no lo preví bien, por ejemplo, ¿no? Haciéndolo un ejemplo burdo, y la fábrica contamina. Entonces tengo una externalidad negativa que no se registra seguramente en el estado contable de la fábrica, pero yo lo tengo que tomar en cuenta a la hora de ver el impacto de la política pública en cuestión, lógicamente. Ahora bien, después tenemos lo que son las acciones potenciales, que es lo que veníamos hablando, y bueno, acá puse distintas dimensiones, ¿no? Cuando uno trabaja, tiene los distintos indicadores y va pudiendo hacer un abordaje causal. Digamos, ¿cómo se puede atacar uno o varios aspectos del problema y en qué medida? El alcance temporal, ¿cómo lograrlo en unos tiempos específicos? ¿Por qué es importante, digamos, esta dimensión temporal? Porque puede ser, pasa, digamos, el hecho de que el gobierno trate de actuar y la realidad se le haya cambiado, digamos. ¿Por qué? Porque llegó tarde a la situación. Después esto también no me explayo porque lo van a ver con Juan, ¿no? En el plano estratégico. Pero hay un ciclo de decisión que si el gobierno no lo lleva a cabo de la manera rápida, expeditiva, directamente le cambiaron la realidad. Esto es como si, no sé, vas a detener a la banda de delincuentes por robar el kiosco y ya te asaltaron 5 bancos. O sea, es directamente así que el Estado además, piensen que las organizaciones, que son tanto organizaciones que presionan al Estado, no solo delincuentes, sino organizaciones de la sociedad civil o distintas organizaciones, no tienen quizás la presión en términos de legitimidad que tiene el Estado. O sea, el Estado se encuentra constantemente juzgado en el ejercicio, y bueno, es el típico, dale, apurá, digamos, ¿cuándo vas a salir con esta política pública? En cambio, los actores que presionan muchas veces no tienen esa presión. Y después el alcance poblacional, cómo llegar a la población objetivo, ahí teniendo en cuenta lo que dijimos de las externalidades, todas las cuestiones que pueden ser negativas, y bueno, las acciones y los medios considerados. ¿Cómo permiten medir los resultados? ¿Cómo garantizan los efectos y cómo evitan ciertos resultados negativos? Bueno,
pasando a la siguiente placa, cualquier cosa me dicen, chicos, ahí tenemos lo que es la evaluación, ¿no? Que acá nosotros lo identificamos como el cuarto paso. ¿Qué es esto de la evaluación? Bueno, justamente juzgar cuál fue el impacto de la política pública. Pero acá yo aclaro que es un instrumento técnico-político, no solo técnico. Porque si miramos de la lógica tecnocrática, digamos, bueno, habría que evaluar resultados así fríamente, el dato objetivo, el índice, cómo partí, a dónde llegué, pero bueno, en realidad acá también entra de nuevo en juego la dimensión valorativa. Además, porque el gobierno tiene que rendir cuenta de sus actos, bueno, por lo menos en nuestro sistema republicano representativo, ¿no? En otro sistema, si no, pregúntenle a los chinos. Pero en nuestro sistema de gobierno, justamente está la rendición de cuentas, lo que la otra vez mencionábamos como accountability, la rendición de cuentas. Entonces forma parte de la evaluación de la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Y bueno, a lo largo de todo el proceso, obviamente, yo lo dejo implícito, pero lo remarco ahora, el hecho de que la ciudadanía se intenta que, o sea, el ideal es que esté presente, justamente porque si no está la ciudadanía activa, esto queda en manos del gobierno y tienden a ser menos transparentes las acciones por una cuestión lógica. Y además para mejorar el proceso, se pretende que de la evaluación surja un aprendizaje, es decir, un aprendizaje social en términos de que no se puede seguir haciendo siempre lo mismo. Si no, uno no puede seguir haciendo lo mismo si pretende un resultado distinto, ¿no? Entonces, esto a veces yo lo veo en términos que siempre pasa con términos de la deuda externa, ¿no? Bueno, nos quejamos de la deuda externa, pero se sigue tomando deuda. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Bueno, hay que cambiar el rumbo de acción, no sé. Hay veces que obviamente es fácil decirlo, difícil hacerlo por los condicionamientos que surgen. Pero la cuestión es que se pretende que de la evaluación surja un aprendizaje social sobre la política pública. Esta evaluación, cabe aclarar que nosotros la ponemos al final y lo que dijimos hoy, o sea, es en términos interpretativos, pero puede ser ex ante, o sea, antes de realizar la política pública yo voy evaluando, bueno, ¿cómo me va a impactar esto? Puede ser concomitante, o sea, es decir, en el transcurso de la política pública voy diciendo, bueno, esto está impactando de esta manera, esto está impactando de tal otra manera, es medio en el hacer, digamos, que se va evaluando, y a su vez puede ser ex post, que bueno, es típico el hecho de, bueno, una vez pasada la política pública, qué se hizo bien, qué se hizo mal. Bueno, por lo general, desde ya, cabe decir también que hay distintas formas de evaluación en cuanto pueden ser llevadas a cabo desde el mismo aparato estatal, desde ajenos. Lógicamente, la imparcialidad va a garantizar, por lo general, una mirada más crítica, ¿no? El aparato estatal muchas veces es difícil que diga, me estoy equivocando profundamente sobre sus propias acciones, pero bueno, la cuestión es que se pretende que aprenda y justamente surja un nuevo ciclo de la política pública mejorado. Y si tomamos este enfoque incremental que veíamos hoy, ¿no? Del INPLOM, decimos, o sea, que termine la política pública, el paquete, el programa, y en base a esa acción no se haga un giro 360, porque la política pública no sirvió para nada, sino que justamente, ¿para qué sirvió la política pública? ¿Cómo impactó positivamente en el grupo objetivo que buscaba ser beneficiario de la política? Y bueno, corregir un poquito los errores que siempre están. Y bueno, acá tenemos lo que es la perspectiva local en las políticas públicas, ¿no? Que es el eje de la cuestión, ¿no? Porque nosotros hablábamos de la gestión y diseño de políticas públicas locales. Tenemos que, bueno, ahí está la catedral, siendo un poco imaginativos, no, hay dos catedrales en realidad, y hicimos una La Plata ampliada. Y acá tenemos lo siguiente, la situación actual, digamos, ¿no? Actualmente los estados, dice la primera, ceden parte de su soberanía a entidades supranacionales y transfieren competencias a entidades subestatales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, con esto quiero decir, o sea, no es un argumento liberal ni de ninguna postura, o sea, trato de, si bien tengo mi postura, por supuesto, trato de representar la realidad de manera lo más objetiva. Digo esto porque ha habido posturas a partir de la globalización principalmente, que en la década de los 90, no sé, llegaban a postular, por ejemplo, el fin de la existencia del Estado, ¿no? Si uno lee algunas lecturas más locas, digamos. Actualmente, si bien el Estado sigue existiendo, los estados ceden parte de su soberanía a entidades supranacionales y transfieren competencias a entidades subestatales. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que, por ejemplo, cuando el Estado negocia con el Fondo Monetario, o, por ejemplo, participa de un tratado internacional,
no necesita ser simplemente una renegociación de deuda, ni tratarse de un organismo multilateral de crédito, no, simplemente puede estar incorporado en un tratado internacional. No sé, piénsese en lo que es en el Mercosur, ¿no? Tratado de Asunción, directamente se pasa a integrar el Mercosur, y en realidad hay una lógica supranacional, que en nuestro caso es menos visible, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, en la Unión Europea, hay una lógica supranacional rígida, digamos, o sea, se cumple todo lo que es el marco legal regional, se cumple. Acá esto funciona de manera muy superficial, pero sí es cierto que aún así el Estado cede parte de su soberanía a instituciones que están por encima de él, o se supone idealmente que deberían estar. Y asimismo, transfiere competencias a entidades subestatales, que esto también lo vimos a lo largo de la historia, y cuando hablábamos de nueva gerencia pública, había esta idea, digamos, de como la nueva gerencia pública no se fijaba tanto en los procedimientos como la burocracia weberiana, sino más bien en los resultados, y en los objetivos, y en la eficiencia. Bueno, miraba esta lógica de transfiero las competencias quizás a las provincias, a los municipios, en la lógica de que justamente va a haber una mayor eficiencia. Entonces acá nos encontramos con lo siguiente. Un principio que es, bueno, este principio está inclusive en la doctrina social de la Iglesia, es un principio muy famoso, que es de subsidiariedad, ¿no? ¿Qué es esto del principio de subsidiariedad? Es muy simple. En realidad, la premisa es que no haga el mayor, digamos, lo que puede hacer el más pequeño. O sea, es decir, en este caso, el Estado Nacional que no haga lo que pueden hacer las provincias, ¿sí? Y que las provincias no se entrometan en lo que pueden hacer los municipios. O sea, es como una cuestión de regulación natural en la cual no debe haber usurpación, digamos, de las misiones públicas de cada nivel de gobierno, ¿no? Del gobierno nacional, provincial y municipal. A su vez, esto tiene distintos justificativos. Puede haber un justificativo más bien, digamos, sistémico, que es lo que venía contando desde el punto de vista de la eficiencia. Bueno, se puede decir, la otra vez lo charlábamos con Facu, me acuerdo, sobre lo que es la superposición de las estructuras burocráticas muchas veces. Bueno, se puede decir de un criterio sistémico, bueno, que rija el principio de subsidiariedad, que se transfieran competencias a los municipios, ¿para qué? Para desburocratizar, ¿no? Para justamente acelerar el proceso de captación de los problemas por parte del Estado y la pronta resolución de los problemas. O también se puede ver desde el punto de vista de esto que hablábamos del sistema representativo y republicano del gobierno. Es decir, si uno también la descentralización la piensa desde ese punto de vista, encuentra que, bueno, la descentralización también idealmente supondría un mayor margen de transparencia, porque justamente si el gobierno nacional, el gobierno federal, tiende a concentrar poder, justamente se vería una lógica más bien autocrática y no se vería una lógica democrática, ¿no? Que ampare todos los niveles de gobierno. Esa es la cuestión. Ahora, el interrogante que se plantea, y ya para ir cerrando, ¿no? Es territorialización de políticas o políticas territoriales. Es decir, yo tengo la política nacional, la política federal. Tengo que tratar de territorializar esa política, digamos, hacer este enfoque, digamos, más bien de tratar de descentralizar, pero siempre partiendo de la política nacional, digamos, que rige los criterios nacionales, o tengo que partir de políticas territoriales, es decir, no territorializar las políticas, sino que yo voy a la provincia, voy al municipio, y directamente de ahí nace la política, porque justamente es un nivel de Estado, un nivel más cercano al individuo, al conjunto de la sociedad, que justamente, que más que justamente el municipio, que sabe de los problemas públicos, naturalmente, de los vecinos, y justamente puede partir desde un enfoque más bottom-up, como veíamos hoy, de abajo hacia arriba, y que en realidad el Estado Nacional apoye el programa que surge desde el municipio, desde la provincia. Bueno, en esta cuestión de la territorialización de las políticas o las políticas territoriales, la idea desde lo personal y por la vista de lo que ha sido la historia argentina, y de los distintos países también tiene un funcionamiento muy similar en este sentido, lo preferible son las políticas territoriales. Es decir, ¿por qué? Porque contemplan los criterios locales.
que justamente esta autonomía, además, ustedes lo vieron con Xavi en la clase, está contemplada constitucionalmente, o sea, no es un capricho. Así como se contempla autonomía provincial, se contempla autonomía municipal, y la cuestión es que se prevé, digamos, que justamente puedan surgir políticas territoriales que contemplen las necesidades específicas. Sobre esto, digamos que el proceso de globalización, si bien tiende a la concentración de poder en el Estado Nacional, porque el Estado Nacional está cediendo soberanía quizás a entidades supranacionales y tiende a concentrar poder, se ha dado una lógica de descentralización. Pero ojo, que la descentralización que se ha dado, y esto está trillado, digamos, la frase, pero cabe repetirla, es una descentralización falsa, digamos. Se descentraliza la competencia, pero la cuestión es que el recurso se mantiene en manos del gobierno central. Entonces, justamente, si uno descentraliza la actividad, esto implica también una responsabilidad, ¿no? Toda libertad y todo poder, digamos, conlleva una gran responsabilidad, diría la película de Spider-Man. Bueno, justamente tenemos que este poder cedido a los municipios conllevaría la responsabilidad y, por tanto, el gobierno nacional tendría que justamente garantizar los recursos necesarios para hacer frente a las nuevas responsabilidades asumidas por los estados locales. Bueno, básicamente este es el planteo. Ustedes con Juan van a terminar viendo lo que es la parte estratégica, ¿no? Porque acá estamos en el cómo, pero la parte estratégica contempla, dijimos, el pensamiento, es un estilo de pensar, no de hacer. Entonces, bueno, va a estar más que interesante también esa clase para relacionarla con esta. Y Juan tiene pensado, seguramente, me comentó un caso práctico para bajarlo bien a tierra y que puedan comprender tanto del plano estratégico como el plano táctico, digamos, lo más operativo del plan, cómo se lleva a cabo una política pública más bien en el plano local. Así que bueno, chicos, les agradezco nuevamente, acá les dejo la data, y bueno, un gusto para mí, como les dije. Ahí les dejo de compartir, así nos podemos ver mejor. A ver si... Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, al final se pudo ver el video de los Simpsons, todo. Me quedo contento. Juli, no sé si alguien tiene preguntas. No sé si alguien en el chat o alguien quiere consultar algo. Hay comentarios, muy buena onda, les agradezco a todos los chicos. No sé, ¿alguna pregunta? Me ven como una vaca cuando me pasan un tren, che. No sé si hay dudas o hay muchas seguridades. No hay drama. Cualquier consulta, saben que igual me escriben, a disposición siempre. Muy bueno, Javi, una vez más. Y bueno, si nadie tiene ninguna otra consulta, ya vamos cerrando con